Continuando con los ejercicios de transistores, nos piden determinar la región de operación de cada transistor en las siguientes imágenes. A diferencia de todos los ejercicios que hemos hecho, vemos que estos son transistores PMOS. Entonces, para empezar a resolver estos ejercicios, es importante primero entender un poco el comportamiento y las características de las ecuaciones que describen a este tipo de transistores. Por eso yo aquí tengo dibujado, por ejemplo, un NMOS, que es como lo hemos venido trabajando, donde vemos las tres terminales, por ejemplo aquí el gate, el source y el drain, y de en qué dirección va, y los voltajes característicos, ¿no? Por ejemplo el VDS y el VGS y sus tres regiones, ¿no? En corte significa que no hay canal, por lo tanto no puede fluir una corriente, y para que esto suceda, pues entonces el VGS debe de ser menor al VTH, en este caso N, porque estamos hablando de un NMOS. En triodo, por ejemplo, VGS debe de ser mayor a VTHN, es decir, ya se formó el canal, pero en este caso, para que esté en la zona de triodo, necesita que el VDS sea menor al voltaje de overdrive, y recordamos que el voltaje de overdrive es el VGS menos el VTH. Por último, la saturación, al igual que en triodo, necesita haber ya un canal formado, por lo tanto VGS debe de ser mayor al VTHN, y también el VDS debe de ser mayor al voltaje de overdrive, es decir, al voltaje VGS menos el VTHN. Sin embargo, de este lado vemos el PMOS. El PMOS tiene un símbolo diferente. Vemos que la flechita está entrando como tal a las líneas estas del transistor, y tenemos las mismas terminales, ¿no? Tenemos un gate, un source y un drain. Sin embargo, nosotros decíamos que, por ejemplo, en el NMOS decíamos que el drain era la terminal con el voltaje mayor y el source era la terminal con el voltaje menor. En este caso sucede algo similar pero contrario. Por ejemplo, en el PMOS decimos que la terminal con el voltaje mayor será el source y la terminal con el voltaje menor será el drain. El gate sigue igual como en el caso del NMOS, ¿no? Y los voltajes característicos, si vemos aquí, es VSD y VSG, y los vamos a tomar como positivos. Otra manera de hacerlo es tomar el VDS y el VGS igual, pero notaremos que en el PMOS estos voltajes serán negativos. Entonces yo recomiendo que, por ejemplo, los tomemos al revés, es decir, VSD y VSG, para tomarlos positivos. De igual manera, así como está aquí escrito en negro, el VTHP será el voltaje umbral de un transistor P, y esto rondará entre los 300 y los 500 milivolts, pero si vemos, este voltaje también es negativo, por lo tanto, por eso en las tres regiones de operación, en las ecuaciones, está escrito como el valor absoluto, ¿sí? Importante también recalcar que la movilidad de los portadores por la capacitancia de óxido en un PMOS es aproximadamente 2 o 3 veces la de un transistor tipo N. Quiere decir que tiene una mayor movilidad un transistor tipo N que un transistor tipo P. Aproximadamente la capacitancia de óxido será igual en el caso del transistor P y en el caso del transistor N. En cuanto a sus regiones características de este transistor, pues veremos que igual existe la de corte, en la cual VSG, es decir, el voltaje que se forma entre el source y el gate, debe ser menor al valor absoluto de VTHP, donde este VTHP es el voltaje umbral que ya dijimos que típicamente está entre los menos 300 y los menos 500 milivolts. El triodo, si vemos la similitud con las ecuaciones del N, pues es mucha, porque ahora simplemente es VSG y debe de ser mayor al VTHP, otra vez en valor absoluto, porque recordemos que es negativo. Y para que esté en triodo, al igual que en el tipo N, el VSD debe de ser menor al VSG menos VTHP. De esta manera, utilizando estas ecuaciones, pues vemos que son bastante similares a las del NMOS, por lo que aprendiéndonos una, ya tendremos las del PMOS también. La saturación, pues es igual, el VSG debe ser mayor al VTHP, esto para que se forme el canal, y el VSD debe de ser mayor al VSG menos al VTHP. Y de esta manera ya tenemos un mayor entendimiento del transistor MOS. Ahora sí podríamos resolver los ejercicios anteriores. Nos dicen que
La movilidad de portadores por la capacitancia de óxido será 100 microamperes sobre volt cuadrado, que vemos que aproximadamente es la mitad de lo de un NMOS que trabajábamos con 200 microamperes sobre volt cuadrado, por lo que dijimos en la anterior página, pues está bien. Y BTHP es menos 0.4 volts, es decir, tienen el mismo voltaje umbral, solo que uno es positivo y otro es negativo, en el caso del PMOS. Entonces, por ejemplo, para la primera imagen, lo que nosotros deberíamos de hacer es primero identificar quién es el drain y quién es el source, al igual que lo hacíamos con los ejercicios del NMOS. En este caso, identificamos cuál es la terminal que tiene un voltaje mayor entre el drain y el source. Esta será la terminal del source y esta será la del drain. ¿Por qué? Porque estamos enfrente de un PMOS en el cual sabemos que la terminal con el voltaje mayor será la del source y menor la del drain. Entonces, de esta manera ya tenemos identificadas las terminales de este transistor. Ahora nosotros tenemos que aplicar las reglas. Sabemos que para que este transistor conduzca corriente, primero debe de haber formado un canal y debe existir una diferencia de voltaje entre su source y su drain. Entonces, primero vamos a rectificar que esto esté encendido. La condición para que esto esté encendido es que BSG sea mayor al BTHP en valor absoluto, porque sabemos que es negativo. Entonces, BSG será BS menos BG, ¿de acuerdo? BSG, entonces BS será 2 volts menos BG, que será 2 volts. Entonces BSG será igual a 0. Por lo tanto, ya cuando nosotros tenemos un BSG igual a 0, sabemos que M1 está apagado. Por lo tanto, está en la región de corte, es decir, no hay una corriente en dicho transistor. En el caso del siguiente ejercicio, nosotros lo que tenemos que hacer es de igual manera identificar las terminales. En este caso podemos decir que este sea el source y que este sea el drain. Realmente no sabemos, puesto que vemos que es 0.3 y 0.3, entonces no podríamos identificar a ciencia cierta cuál es el drain y cuál es el source. Entonces nosotros podemos empezar a aplicar este tipo de reglas. Primero, para que tenga un canal, sabemos que BSG debe de ser mayor al valor absoluto del voltaje umbral para los tipo P. BSG ya sabemos que es BS menos BG. Entonces, BSG será igual a 0.3 volts. Entonces, yo ya sé que 0.3 volts es mayor a 0.4 volts. No. Entonces, como esto no se cumple, también está en corte. Otra manera de ver que esto está en corte es que BSD es igual a 0. ¿Por qué? Porque BS menos BD sigue siendo 0. Entonces, al no haber también una diferencia de potencial entre sus terminales, decimos que no hay una corriente que fluya, ¿no? Es como si se comportara en circuito abierto, puesto que no hay una diferencia de potencial. De acuerdo, entonces este transistor también está en corte. En cuanto al siguiente, nosotros lo primero que hacemos es identificar las terminales. Este es de 1 volt y este de 0.3, por lo tanto este es el source y este es el drain. Este seguirá siendo el gate como siempre. Entonces, primero rectificamos que esto esté encendido o que haya una corriente, que haya un canal formado. Entonces, BSG debe de ser mayor al valor absoluto del voltaje umbral tipo P. BSG será 1 volt, puesto que BS es de 1 volt y BG es 0 volts, entonces 1 menos 0 es 1. 1 volt debe de ser mayor a 0.4, porque recordemos que estamos tomando el valor absoluto, aunque sea negativo, estamos tomando el valor absoluto. Entonces esto es correcto, entonces hay un canal. Ahora lo que hay que hacer es rectificar si hay corriente. ¿Cómo hacemos eso? Con el voltaje BSD. Entonces BSD, ¿quién es? Pues es BS menos BD. Por lo tanto, BS es de 1 volt y BD es de 0.3 volts. BSD será igual a 0.7 volts. Como hay diferencia, entonces hay corriente. Hay corriente ID, ¿no? Lo que nosotros llamamos aquí, y le vamos a poner IB como I-bias, ¿sí? I de polarización.
Muy bien, entonces si hay corriente ya nada más tendríamos que ver en qué zona está, porque ya sabemos que hay un canal y también hay corriente, y nosotros sabemos que hay dos zonas de operación en donde el transistor tiene un canal y hay una corriente, que sería la zona de triodo y la zona de saturación. Entonces yo recomiendo siempre verificar la saturación. Ya sabemos que para la saturación es BSD, debe de ser mayor al BSG menos al valor absoluto de BTHP. BSD ya lo tenemos, es 0.7 volts y esto será igual a BSG. BSG ya sabemos que es 1 volt menos 0.4 volts porque estamos tomándolo como valor absoluto, ¿sí? Entonces esto trae como consecuencia que 0.7 volts sea mayor a 0.6 volts. Como esto es cierto y nosotros asumimos la condición de saturación, podemos concluir con que M1 está en saturación. ¿Sí? En cuanto al último ejercicio, nosotros tendríamos que identificar sus terminales. En este caso, pues este será el source y este el drain, simplemente por convención, porque tienen el mismo voltaje, que en este caso es 0 volts, puesto que están conectados a tierra. Y nosotros tendríamos que identificar pues qué está pasando, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay un canal. BSG debe de ser mayor a BTHP. Entonces, BSG será 0.6 negativo y esto tiene que ser mayor a 0.4. Esto pues no es cierto, porque 0.6 no es mayor a menos 0.6 no es mayor a 0.4. Otra manera de verlo es que BSD es 0 volts, puesto que el voltaje del source y el voltaje de drain están conectados ambos a tierra. Entonces podemos concluir que M1 está en corte. Y de esta manera hemos determinado la región de operación de cada transistor.